Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y quienes también nos ven en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 20 de julio del año 2023, 20 de julio, el día de la celebración de la independencia de la hermana República de Colombia. Un saludo muy especial a las autoridades diplomáticas colombianas en Panamá y a la colonia colombiana residente en Panamá, una de las más grandes, por cierto. En materia internacional, las notas más destacadas tienen que ver primero con la visita que está haciendo en estos momentos el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que acaba recientemente de cumplir 100 años y que este es el viaje número 100 que hace a China. Se reunió con el presidente Xi Jinping y el presidente chino destacó que ese par de cientos son muy significativos y muy importantes. Los 100 años de Kissinger y su visita número 100 al gigante asiático. El también secretario general del Partido Comunista de China destacó que hace 52 años ambos países se encontraban en un momento crítico, pero gracias a la visión estratégica de los líderes de la época como Mao Zedong, Zhou Enlai, Richard Nixon y el propio Henry Kissinger, se tomó la decisión correcta para la cooperación chino-estadounidense. Por su parte, Kissinger expresó su honor por visitar China nuevamente en el mismo emplazamiento donde se reunió por primera vez con líderes chinos y además destacó que la relación entre los dos países está relacionada con la paz mundial y el progreso de la sociedad humana. El encuentro de ambos se produce luego de que el diplomático estadounidense, en una visita no anunciada, se reuniera con Lin Chanfun, ministro de Defensa del país asiático. Kissinger dijo durante el encuentro con Lee, celebrado el martes, que en el mundo actual los retos y las oportunidades coexisten y abogó porque su país y China eliminen los malentendidos, coexistan pacíficamente y eviten la confrontación. Esta visita no anunciada de Kissinger coincide también con la presencia en China del enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Climáticos, John Kerry, quien también fue secretario de Estado entre 2013 y 2017 durante parte del mandato presidencial de Barack Obama. Es decir, dos exsecretarios de Estado de la potencia mundial Estados Unidos en China coinciden esta semana. Muy bien. A propósito del tema climático, Grecia anunció hoy jueves que los yacimientos arqueológicos, incluida la Acrópolis, permanecerán cerrados durante las horas más calurosas del día debido a una nueva ola de calor. La nación griega se prepara para nuevas altas temperaturas hasta el domingo, con picos de 43 grados centígrados previstos en el centro del país para hoy jueves. El sindicato de guardas que cuidan los monumentos históricos y arqueológicos denunció que al menos 20 visitantes se habían desmayado en el recinto debido a las altas temperaturas que pueden alcanzar hoy jueves hasta 45 grados. El sitio de la Acrópolis, Patrimonio de la Humanidad, está experimentando actualmente un aumento de visitantes. Obviamente estamos en temporada alta en esa parte del planeta por el verano y ya había cerrado el pasado fin de semana durante las horas de más calor. Mientras Grecia anunciaba las restricciones, los bomberos siguen luchando contra los incendios forestales al oeste de Atenas, que hasta ahora han quemado miles de hectáreas. Cosas del cambio climático para aquellos que insisten en decir que eso no existe, que es un cuento chino, a propósito de China. Bueno, y en Rusia, Amnistía Internacional manifestó que quienes protestan pacíficamente contra la guerra en Ucrania, quienes comparten información crítica sobre las Fuerzas Armadas rusas, afrontan duras sanciones penales, administrativas y de otra índole, según Oleg Kozloisky, investigador de Amnistía Internacional, en una nueva publicación sobre la situación de los derechos humanos en Rusia. En Rusia, añadió, se adoptan y aplican inmediatamente nuevas y absurdas leyes que criminalizan a quienes expresan libremente sus opiniones y se celebran juicios flagrantemente injustos para repartir penas de prisión y cuantiosas multas con el propósito de silenciar a las personas críticas ante la más
mínima disidencia. Según Kozlovsky, en 2022 más de 21.000 personas fueron sancionadas por este tipo de delitos en Rusia, de las que 2.307 recibieron penas de arresto y el resto fueron condenadas al pago de cuantiosas multas, principalmente por participar en protestas callejeras pacíficas contra la guerra o por criticarla incluso en Internet. Además, subrayó el investigador de Amnistía Internacional, más de 150 personas han sido procesadas penalmente por desprestigiar a las Fuerzas Armadas o a los organismos del Estado. Muchas de ellas ya han sido declaradas culpables y condenadas a penas de prisión. Entre ellos, el radioaficionado Vladimir Rumianstev, que fue condenado a 3 años de prisión por emitir desde su apartamento informaciones sobre la guerra de medios de comunicación independientes y blogueros proscritos por las autoridades. Amnistía Internacional instó a las autoridades rusas a que deroguen estas leyes represivas, pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones y además que garanticen la protección del derecho a la libertad de expresión, algo, Flor, que en las circunstancias actuales de Rusia parece una petición utópica. Así es. Oiga, miren a Flor, qué elegante está con ese vestido, no sé si es griego, si es pollera. No sé, pero podemos romper todos los platos que quieras hoy. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hablar? No, en plano local hay que hablar de varios temas. Bueno, Flor. pero ahí se va engrosando la lista de los corruptos de Estados Unidos. Sí. Interesante. Efectivamente, y ahí Centroamericanos. y ahí faltan todavía de varios países, incluyendo Panamá. Dicen que faltan. 11 funcionarios del gobierno Ortega, orteguistas, incluidos recientemente en la lista. Sí, vamos a ver. Gobierno que también viola las libertades, ¿no? 2 expresidentes de El Salvador, jueces, altos funcionarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y fíjate, Flor, qué curiosidad, ¿no? Estos países nuestros, por eso yo destaco la verticalidad del presidente izquierdista Gabriel Boric. Estos países nuestros, la izquierda, tiende a justificar todos los desmanes que cometen los presidentes izquierdistas. Y el único que ha señalado esos desmanes, siendo izquierdista, es Gabriel Boric. Y no importa a qué nivel se cometan esos desmanes por parte de gobiernos autoritarios. También cuestionó fuertemente en la cumbre reciente de Bruselas de la CELAC y la Unión Europea al gobierno ruso por la invasión imperial que llamó. Sin embargo, los países de izquierda, liderados por gobiernos de izquierda autoritarios de Latinoamérica, fueron los que aguaron la resolución. Cuba, Venezuela y Nicaragua se negó incluso a firmarla. Exactamente. Eso es que es el doble estándar. El doble estándar. Un montón de gente. Bueno. Un montón de gente. Y en la asamblea sigue. Oye, las comisiones se repartieron ahí. Antes de las elecciones siempre son interesantes. El año del Hidalgo que llaman. En el año del Hidalgo sigue la alianza PRD, facción de Gaby Carrizo y Benicio Robinson, con CD, facción de Yanivel Ábrego. Y RM, pues. Por supuesto que esos son los diputados de RM, según ellos mismos han dicho y según ha dicho el líder de ese partido. Sino de Ricardo Martinelli, como lo ha confirmado Luis Eduardo Camacho. Correcto. Entonces yo no sé cómo pretenden que Ricardo Martinelli se presente como líder de la oposición. ¿Qué clase de oposición es esa? La oposición con matrimonio en la asamblea. Sí. Eso no, o sea, eso cuando en la administración pasada se dio, se llamó el pacto de gobernabilidad. Pero entonces el pacto de gobernabilidad consistía en que no se hacía oposición sino hasta cuando terminó el pacto, que eso tenía una fecha establecida. Pero ahora esto... Y se rompió un poquito antes, ¿no? Esto sin pacto, es un pacto de hecho, a lo mejor inconfesable además. Exacto. Pues se han tomado todas las comisiones, siguen desconociendo la existencia de la fracción Lo Bueno Viene, a pesar de que el procurador de la administración, Rigoberto González Montenegro, solamente con base en una interpretación sensata del reglamento interno de la Asamblea, le dio la razón a la diputada Ana Giselle Rosas, que fue la que solicitó
el reconocimiento de la existencia de esa Sí, facción. pero por otro lado, y más a su favor, el presidente de la Asamblea ni siquiera emitió su decisión. No, le mandó una opinión legal. Remitió la opinión del asesor legal de la Asamblea. O sea que al final del día no hay una respuesta oficial de la Asamblea ante esa solicitud. Flor, estaba escuchando, no sé si tuviste oportunidad, la entrevista que le hizo Atenógenes ahora en el noticiero matutino de Telemetro a la subdirectora de Migración con respecto a este programa nuevo de protección a los migrantes irregulares que tiene 1 año de vigencia y la cantidad de personas que el primer día solicitaron la cita, fueron 4.000 y de ahí en adelante cada día 200. Un tema que tiene que resolver la Dirección de Migración necesariamente es el tema del estacionamiento. Ahí no hay dónde estacionarse. Entonces, hay gente que sí puede ir en transporte público, magnífico, pero hay gente que no puede por distintas razones. Ponte una persona que sufra de algún tipo de discapacidad y los familiares tienen que llevarla a hacer el trámite a migración. ¿Dónde se estaciona? No hay estacionamiento. Entonces, para una institución que atiende tal cantidad de gente, yo tuve la semana pasada que ir a migración para unos trámites de un cliente y perdí 7 horas, 3 horas y media un día y 3 horas y media al día siguiente. Me tuve que estacionar lejísimos, por supuesto, porque no hay dónde estacionarse. Pero además hay un sistema que han inventado ahora de unas tiqueteras, ¿no? Y entonces tú solicitas un tiquete dependiendo del trámite donde vas a ir y ni siquiera en eso están bien coordinados. Pero por otro lado... Me dieron 2 tiquetes equivocados. Sí, y después de 1 hora de estar haciendo la fila, esperando que mi número apareciera en pantalla, me dijeron, no, eso no es aquí. Eso tiene que solicitar otro tiquete. No, hombre, por favor, por lo menos capaciten bien a los funcionarios. No, pero hay otra cosa. O sea, ¿por qué hay que hacer todos los trámites con abogado? ¿Qué pasa cuando un cliente, un extranjero no puede pagar? Lo que de por sí los montos son de eso le preguntaba a la subdirectora de Migración, porque el trámite en sí son como $1.050, me dice. O sea, en costos, Pero imagínate si el abogado le cobra $2.000, que muchas veces pasa. Sí. $2.000, o sea, más 1.000 y pico, son $3.000 que tienen que soltar. Yo no puedo estar de acuerdo con que trámites a nivel gubernamental se tengan obligatoriamente que hacer con abogados. Claro, yo no sé si eso lo pueden realizar. Yo creo que no. Hay trámites no se puede y poner control en cuanto a ese. Eso es una relación cliente-abogado, Sí. entonces es muy difícil. Sí, la parte de los honorarios. Yo he ido a preguntar directamente si los trámites se pueden hacer sin abogados y la respuesta ha sido que no. No, hay algunos trámites que sí se pueden hacer sin Sí, abogado. es que hay trámites y trámites. Por Pero eso hay digo, trámites que no pero necesariamente este tienen que hacer con particularmente abogado y son obligatorios. Sí, pero este permiso temporal sí tiene que tramitarlo a través de un Claro, abogado. y ese y otros. Sí, Bueno, pero hay otros pero trámites eso que tiene no. una razón de Claro, ser, Flor. sí. Primero que el abogado, y aquí tengo que salir en defensa de mi profesión, de mi carrera, el abogado le plantea al cliente las posibilidades que tiene de aplicar o no aplicar, porque no todo el mundo puede aplicar. Entonces tiene que hacer un estudio previo. La entidad y eso no lo tendría puede... que publicar y la gente leer. Hay trámites que requieren la asistencia de un profesional del derecho. Es más, que el Estado pudiese haber decidido que este trámite en particular se pudiese hacer sin abogado es otra cosa. Eso pudo haber ocurrido. No se decidió de esa forma, sino que el trámite tiene que hacerse a través de un abogado. Pero hay otros tipos de permisos que sí lo puede tramitar directamente. Que no lo sepa muchas veces el migrante es otra cosa, pero hay otros trámites que sí se pueden hacer sin abogado. Y eso lo aclaró hoy casualmente la subdirectora de Migración. Yo pienso que debe ser una opción. Pero este particular sí tiene que ser con abogado. Claro, y yo pienso que debe ser una opción del extranjero decidir si contrata para facilitar su proceso a un abogado. Pero tiene que tener la posibilidad de no, porque si no, en verdad, no es justo. Me parece a mí, en todos los trámites. Yo sé que hay algunos que no requieren abogado, pero hay otros muchos que sí. Sí, es cierto. Me parece que es muy triste para los extranjeros. Sobre todo porque también se da mucho la especulación, la necesidad que tienen muchos irregulares de recibir esa documentación. Los hace también, obviamente, tratar de recoger todo su dinero y pagar lo que le diga el abogado, obviamente, que hay que pagar. Bueno, y ahí hay otro tema. Hay abogados y abogados también. Así como hay trámites y trámites, hay abogados y abogados. Pero ¿cómo le explicas a un extranjero que no sabe yo si fui a contratar migración y conté lo de migración porque fui a hacer un trámite de un cliente. Porque requería, era una solicitud que requería un memorial firmado por un abogado. No era cualquier trámite.
era un trámite delicado. Pero hay otros que los puede hacer directamente la persona sin necesidad de abogado. Todos deben poder Por ejemplo, hacer el permiso de regreso, Mira. no sé si eso existe todavía, el permiso de regreso para los residentes en Panamá, los que son cédula E. Sí, sí, también. Ese permiso se puede solicitar sin Sí, necesidad de se puede. abogado. Yo no hablo por de los ejemplo. que no, Y algunos no tipos de necesitan permiso de abogado. Yo trabajo, hablo de los que dependiendo. Pero Flor, es obligatoriamente que hay necesitan algunos trámites que requieren la Ahora, asistencia de un para que profesional sepa, del Flor, derecho. fuera de migración Pues no. también hay una serie de Estoy de abogados. acuerdo. Ojo, y esos abogados que están fuera de migración normalmente hacen los trámites mucho más económicos que abogados de afuera. Por supuesto. Porque, claro, y también depende de la libre oferta y demanda, porque así es el negocio. Si tú ves que hay mucha demanda sobre todo por este tema de permiso temporal, esos abogados, aunque estén en migración, van a cobrar caro. Créanmelo, van a Pero cobrar claro. caro. Imagínate, si la Es que por cantidad más de barato que cupos... cobren, un extranjero que viene aquí Mira- con una mano adelante y una atrás no puede pagar. Mira la cantidad de cupos disponibles que hay por día y eso también determina lo que te va a costar el abogado. Son nada más hasta 200 diarios. El primer día hubo 4.000 solicitudes, pero ellos solamente porque tienen otros trámites que tratar, solamente van a tratar por un año 200 casos diarios. Por un año, 200 casos diarios. Eso te da una idea de la magnitud de lo que va a ser este No, asunto. más todos los otros trámites que se hacen en migración. A mí me Porque parece este es que un trámite también especial, ¿no? El uso de ese dinero, ¿dónde queda? Bueno, ya sabemos que 70% en presidencia. el de este trámite de permiso especial de permanencia para los migrantes irregulares, ya eso se divulgó. 70% va para el Por eso Ministerio digo, de la a mí me parece que eso Presidencia es cuestionable. y ¿En base a qué? 30% para migración. Mira, si son 200 por día a razón de 365 días, No, porque no. No, porque no son cuentan sábado y todos, domingo. exactamente, no se puede contar sábado y domingo. Por 5. pero ponte tú que va a ser como 60 millones de dólares, solamente en los 1.000 y pico de dólares que cuesta el trámite, más o menos. Y entonces le va a llegar el 70% de esa presidencia. ¿A razón de qué y por qué? Bueno, en función de la necesidad de este caso, ¿no? O sea, el gobierno está buscando de alguna forma recibir ingresos y esta es una fórmula y una forma de recibir ingresos. Lo que sí han aclarado es que no se trata de un nuevo crisol de razas. O sea, no es parte de una política, es un tema muy coyuntural. Puntual. Sí, Que además es una exigencia de todos estos organismos Sí, encargados de verificar la migración irregular y toda la tragedia que pasan esos migrantes que van por lo general hacia el norte, ¿no? Sí. Y Panamá es un, No, es un y punto tiene de dos paso. objetivos. Tiene dos objetivos. Por un lado, el tema no solamente de regularizar la migración, sino también por el lado de regularizar el tema laboral, porque esto va acompañado de un permiso laboral. Mira, una curiosidad, así como critico el que no haya estacionamientos y el trámite y la falta de capacitación, algunos de los, porque estoy seguro que son solo algunos de los funcionarios que emiten los tiquetitos estos de la tiquetera, las pantallas de migración, aparte del número del tiquete de la ventanilla en que te toca el turno, tienen un despliegue del tema el combate a la trata de personas muy interesante. Y eso es para tratar de sensibilizar a las personas que están ahí, de que no sean, que están ahí, que no sean víctimas de los tratantes de personas. Sí. Es terrible. Ya se aprovecha también. Y los videos son muy, muy explícitos. Y esa parte hay que felicitarla, de que se Ojalá trate de lo pusieran hacer. en los baños de los aeropuertos como Y en otros países. Sí. Como dice Flor, ojalá que realmente fuese sin necesidad de abogado, ¿no? Es que yo Pero creo bueno. que el migrante debe tener la pantalla completa y las opciones. ¿Puedes tener abogado? Sí. Puedes no tenerlo, te va a demorar más, lo que sea, ok. Pero poner las cosas sobre la mesa, porque no todo puede ser un negocio. O sea, de por sí el trámite es caro para una persona que no tiene dinero. Aquí me están escribiendo que hubo una discusión antes de que cuando se estaba viendo el tema del permiso, de que si se hiciera con abogado o sin abogado, dice que sí hubo una discusión. ¿Y adivina cuál ganó? Obviamente. Que se ponga con Siempre va a abogado. ganar el negocio y eso es lo que me duele. Sí. Porque yo sé que no es el único Sí hubo una trámite. discusión. No es el único trámite y tampoco es la única entidad que cobra por trámites, Ok. porque que requiere abogados para trámites. Me parece injusto y ya. Vámonos a cambio. Pues. Una pausa y regresamos. Hoy estamos hablando con el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Primarias del Partido Panameñista este domingo. Cobertura especial de Telemetro. Así que tendremos en breve al señor José Isabel Blandón con nosotros. Ya estamos de regreso con más. El domingo son las elecciones primarias del panameñismo y aquí está el 21º candidato a la presidencia del panameñismo, José Blandón. Bienvenido. ¿Qué pasó? No, el único, sí. No hay más. Oye, Me miraste, me miraste como rayado. ¿Por qué? No sé. Hay datos interesantes de estas elecciones que vale la pena tener presentes. Son 253.308
electores habilitados para votar en el padrón electoral, de los cuales 121.996 son mujeres, 131.312 son hombres, 701 centros de votación y 841 mesas de votación. Eso es lo que se van a encontrar los miembros del Partido Panameñista este domingo cuando salgan a ejercer su derecho a voto en las elecciones primarias. Bienvenido, señor Blandón. Muchas gracias. Bueno, este domingo 23 de julio se va a elegir un poco más de la mitad de la oferta electoral del Partido Panameñista para las próximas elecciones. El resto quedó en reserva, tanto para alianzas como para postulaciones directas de parte del partido. De hecho, el 27 de julio, el jueves de la próxima semana, tenemos directorio nacional para escoger algunas de esas postulaciones que serán de manera directa. ¿Esperan un 35-40% de participación? Nuestra meta mínima es que vaya a votar un 35% de la membresía del partido, que es ahí alrededor de las 90.000 personas. Idealmente que lleguen a votar 100.000 personas, que es el 40%. ¿Será necesario ese total para demostrar que hay convocatoria por parte del Partido Panameñista, o el Partido Panameñista siente que no necesariamente eso define el peso político que tiene? ¿Qué piensa usted? No necesariamente define el peso político del partido, pero sí definitivamente para nosotros es preferible aprovechar el 23 de julio para mostrar militancia, capacidad de movilización Y liderazgo. y de liderazgo, que desaprovechar esa oportunidad, porque sí, definitivamente yo el día domingo con mi voto gano, pero ¿qué gano en realidad? Entonces, lo importante es que nosotros podamos demostrar liderazgo, movilización, la unidad del colectivo. Y yo creo que eso lo entiende la gran mayoría de la membresía del partido, así que esperamos que mucha gente salga a votar, especialmente en el interior de la República. Ya siempre hay mucha más emoción que en las áreas urbanas por ejercer el voto. Y vamos a estar muy pendientes, pues, esperando y haciéndole llamado a la membresía del partido que salgan a votar, que su voto es importante, que cada uno que vaya a votar contribuye a darle más fuerza y empuje a la oferta electoral del partido. Ayer Ricardo Lombana circuló, bueno, no ayer, antes de ayer, una cuña basada en inteligencia emocional. Artificial. Esa vaina. Perdón. No es lo mismo inteligencia oficial. No es lo mismo inteligencia emocional que artificial. Aunque Aunque había emoción en el medio. Así es. Bueno, y entonces... Pues la vaina se te salió. Sí. Y entonces él hablaba, ponía las voces, que no son las que son, de 3 candidatos a la presidencia, pero no estaba la voz de José Blandón ahí. Y cuando le preguntamos por qué no estaba la voz de José Blandón, él dijo que José Blandón había sido congruente y todo eso. Yo, por lo menos yo, personalmente, que yo recuerdo, es la primera vez que el Lombana, digamos que no los mete a todos en el mismo paquete, ¿no? Se sintió ahí como un leve coqueteo. Yo no sé cómo van esas conversaciones, porque él dice que no han negociado, pero que se han conversado. No ha habido una conversación formal así, porque como él mismo dijo ayer, hemos coincidido en algunos eventos públicos. El último que recuerdo, el lanzamiento de la Agenda País por parte de la Cámara de Comercio. Y conversamos ahí muy informalmente, pero definitivamente que nosotros creemos que por el bien del país hay que sentarse a conversar de manera más formal, sea o no que haya una alianza. Porque reitero, yo creo que entre líderes políticos es importante no perder la capacidad de conversar y buscar puntos en común que existen. Porque tal como lo planteó él ayer, en el tema del cambio constitucional, por ejemplo, mi posición ha sido la misma por más de 30 años. Nunca ha variado. Yo estoy a favor de un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Creo que es un paso necesario para el país
Cuando la gente dice que no quiere reelección, pues hay que cambiar la Constitución si quieres eliminar la reelección. Cuando la gente dice que hay que disminuir el tamaño de la Asamblea y que no sean 71 diputados, que sean 50, digamos, para eso hay que cambiar la Constitución. Si tú quieres cambiar la forma en que se escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, hay que cambiar la Constitución. Si tú quieres poner la segunda vuelta electoral en Panamá, hay que cambiar la Constitución. Si tú quieres cambiar este sistema de que todas las elecciones son al mismo día y poner elecciones intermedias como son en otros países, o separar las elecciones nacionales de las elecciones municipales, hay que cambiar la Constitución. Y en ese caso, ¿tú estarías de acuerdo en a que las elecciones no fueran todas al mismo día? Mira, yo creo que sería bueno para el país separar las elecciones nacionales de las elecciones municipales. Sí creo que sería bueno. Lo que pasa es que, como todo, ¿no? Cuando tú hablas con gente que vive en países donde hay elecciones intermedias, te plantean muchas críticas a ese sistema. Entonces siempre tú quieres lo que no tienes, ¿no? Criticas Claro. lo que tienes y ves bien lo que tienen otros, pero cada sistema tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y segunda vuelta, ¿estarías de acuerdo? Mira, segunda vuelta electoral, yo creo que vale la pena discutirlo, pero cuando Martinelli propuso eso en su periodo presidencial, Se acabó la alianza. yo me tomé el tiempo de hacer un estudio de lo que habían hecho significa las segundas vueltas a nivel de América Latina y por lo menos a ese momento, estamos hablando de 2011, la mayoría de las veces en segunda vuelta había ganado quien ganaba en primera vuelta. Entonces había sido como un esfuerzo adicional, un costo adicional para simplemente ratificar el mismo resultado. O sea, como que no es como, no se ha probado en América Latina alta, por lo menos, la efectividad de ese sistema. Oiga, señor Blando, aquí me mandaron la participación en las primarias del 2018. La participación del panameñismo fue de 49.32% y usted ganó con el 56.86%. Eso Porque había competencia. en el 2018. Correcto, porque hubo competencia. Pero usted tiene que superar esa meta mínimo, ¿no? Me parece. No, porque en ese entonces había competencia. Obviamente no, el porcentaje lo va a superar porque aquí sacó el 56, ahora debe No el sacar el porcentaje, 100. pero no la participación. Debe sacar el 100. En cuanto a la participación del 49%, sí. No, es un reto. Es un desafío. Es un reto porque además, como No puede quedar por debajo de la- dijimos el otro día que estuvo Willy Bermúdez acá, los dos cargos principales, digámoslo así, la presidencia, la candidatura a la presidencia y la candidatura a la alcaldía van sin competencia. Entonces eso Claro. no facilita que haya buena participación. Ya como Martín Torres, que hay votos en contra. No. Mira lo que pasó en las primarias del Te puedo asegurar que voy a 2013. sacar más de 300 votos. En las primarias del 2013, donde estaba Juan Carlos Varela corriendo solo, Juan Ay. Carlos sacó el 99%, pero hubo una participación del 25%. Así que Repite eso. en el 2013, Juan Carlos Varela corrió solo en las primarias. Él ganó con el 99%. No ganó con el 100%. Pero la participación Es fue que es de imposible ganar por el 100, 25%. con el 100. La participación fue de 25%. Por eso te digo, O sea, por ahí puede estar. 25% sin competencia. 25 entre 49. Sin competencia, 49 con competencia. Sí. Por eso nosotros planteamos que Sí. entre 35 y 40%. Se ganó esa primaria Muy buen como porcentaje. Rómulo, más o menos, 56, 53, que fue que al final sacó Rómulo Rux, ¿no? Por ahí más o menos. O sea, cuando hay un ambiente competitivo, muchos dicen que... Sacó 53. Me parece que 53. 53, sí. 53.3. Pero, sí, pero lo que pasa es que la diferencia de esa primaria nuestra con la de ellos es que el que estaba compitiendo contra mí, Echelecu, Mario, Apoyado por el establishment en ese momento, él no ¿no? estaba compitiendo para apoyar a un candidato de otro partido. Mira, ahí están está. los resultados, ahí están Sí. los resultados, sí. Él no estaba compitiendo para apoyar a un candidato de otro partido, él estaba compitiendo para ser él el candidato. Estaba apoyando al señor Juan Carlos Varela en ese Sí. momento. Bueno, pero ahí ves también que la diferencia Sí, ya, fue de 56, 19%. 37, claro, obviamente. Casi 20%. ¿no? 20% Muy de distinto. diferencia, exacto. Sí. Exacto. Porque hubo varios otros candidatos. Entonces, Ahora, ¿está el panameñismo unido en este momento? sí, claro que sí. Claro que sí.
Digo, y de nuevo... No, se lo pregunto porque unidad vemos... no es unanimidad. ¿Ah? Es que se lo pregunto Pero va a haber porque gente que vemos no por está de allí... acuerdo contigo. vemos por Pregúntale allí- a Kathleen Levy. ella te No, va a decir exacto, otra eso es lo cosa. mismo. Le Sí, no es preguntamos a para mí. Catherine Levy. No, ella Melitón, renunció. pues, preguntémosle a Melitón. Melitón que sí es sigue panameñista siendo todavía, está panameñista. corriendo por la libre postulación, por Bueno, ejemplo. ya yo te he dicho... Ah, Eduardo Quirós también va por la libre postulación. No es panameñista, Pero fue panameñista. pero no están en el partido. La, Bueno, la- pregúntale la a expresidenta Mireya Moscoso sí está apoyando Sí. la Sí. Y que Juan ella Carlos en otras Varela. ocasiones no ha apoyado. Y Juan Pero- Carlos Varela. Pero ¿Qué pasó con él? Así es que Guido acaba de decir que Mireya está apoyando y yo estoy preguntando que si Juan Carlos Varela también. Él no ha estado activo en el partido. ¿No? Y ya hubo humo blanco con Baby Valderrama. No, todavía no había ningún humo blanco con respecto a él. pero Eva Valderrama sí renunció o todavía es panameñista. No, él está inscrito todavía. Entiendo que ya no Al va a igual buscar que más Mireya. firmas, ¿no? Y que va a volver al partido para que lo postulen. No, el del partido, el candidato que tenemos allá, que hay que postularlo, ese es uno de los que no va a primaria, se llama Edwin Vergara. Ah, pero eso está en reserva entonces. Sí. Por eso es que Flor lanza esa información que a lo mejor debe tener una muy buena fuente que se la está pasando. O sea, está en reserva esa área de Chame San Carlos. Sí, por supuesto. Pero es que ahí está corriendo Baby Valderrama por la libre postulación. Pudiese entiendo ser que ya Baby no está Valderrama buscando más firmas. una opción. O que le bajó el ritmo a la búsqueda de firmas porque quiere ir por el panameñismo. Está pensando, No, está pensando. entiende mal. Está pensando. ¿Entiende mal? Sí, entiendes mal. Pero yo Pero no él es- está arreglado. Estaba Él no va a ser pensando. candidato con el partido. Pero él ¿cómo van está las ya relaciones? en la... Ustedes se estuvieron matando la- en en la- redes un tiempo, hace poco, y entiendo como que Digo, ya... ahora mismo no hay relaciones ni buenas ni malas ni nada. No hay relaciones. Oiga, señor Blandón, por ahí me mandaron, ¿Y lo que pasa es que no le encuentro, me mandaron una nota, Él es presidente de... me mandaron una nota en donde usted expresa que la oligarquía quiere imponer su candidato. ¿Eso contra quién es ese No, no, scoop? no. Yo no dije que la oligarquía quería imponer su candidato. Lo que pasa es que un colega periodista es copartidario tuyo hizo una pregunta parecida a la que tú hiciste ayer. Oye, Guido está en De- partido, yo no Yo no sabía. soy miembro de ningún partido político. Ah, pero bueno. Es Oye, copartidario. Digo que no ex copartidario. Ex Ex-copartidario. Ah. Ex copartidario. un ex copartidario. Hizo una pregunta similar a la que él hizo, que si era posible que surgiera un candidato nuevo que no tuviera ahora mismo cuestiones. Y yo lo que Medio tapado. le respondí es que había el sueño de alguna gente de la Utópico. oligarquía criolla de que ellos iban a estar jugando golf y íbamos a llegar a los partidos allá a buscarlo, ¿no? A decirle, tú vas a ser candidato. Esa fue otra época, ¿no? No. En otra época. Estaba hablando de otro Eso- momento eso histórico. no va a pasar, Sí, no, pues. eso no. Ya creo que eso no va a pasar. Sí. No, ni veo posible, me adelanto, así vas a hacer la pregunta, ni veo posible que venga alguien que no sea candidato, A pedir que estar... la vamos a poner, que ven tú, Sí, yo sé. no recogiste Sí, la firma y tú vas a ser candidato. Si ya se están matando entre los que O están. no ganaste Ay, tu no. primaria Por y tú vas a favor. ser candidato. No viene eso. Eso no va a pasar. No va, papá. Cero outsider, pues. Eso no es de ahí. Cero Bueno, outsider. de ahí. Pero ¿a quién está apoyando la oligarquía criolla entonces? ¿A Martín, a Rómulo? No, No yo digo no, eso. no, no ¿O es a que la- quién? No, tú sabes, hay gente que a veces en algún momento salen estos nombres así, o sea, en algún momento alguna gente mencionó, y no digo que él quería, pero que lo mencionaba, como Alemán Subieta, pues. Ajá. Pero lo que yo te digo es lo siguiente. El oficio de la política, o sea, trabajar, dedicarle tiempo para llegar a gobernar un país es extremadamente exigente y complicado. ¿No? En el caso nuestro, ser el presidente de un colectivo de 250,000 personas es un estrés cotidiano, es tener que estar hablando con dirigentes del partido a nivel nacional todos los días, es tener que estar apagando fuego porque la gente aquí hay una pelea regional acá, hay una cuestión. Entonces que venga alguien que se le ha pasado 4 años pensando en otra cosa y de repente considere, ¿no? A que todos nosotros me decían, no, hombre, eres tú el que va a ser candidato porque tú eres, no sé, el Mesías bajado del Olimpo para venir a resolver los problemas, hombre. Esos son, tú sabes, sueños, Utópico. sí, me explico. Eso no va a pasar. Eran otros tiempos. Oye, ahí conseguimos las firmas de Baby Valderrama allá en Chame San Carlos.
Mira, está de tercero, baby. Y ella consiguió la firma. El tema es que ¿Cuánto le lleva a Ricardo Quintero? ¿cuántos le lleva, Baja eso, cuántos baja le lleva eso. a Ricardo Quintero? A ver si vemos el número. A ver, Ricardo Quintero tiene 2.800. Oh, ver. Es que son 150 firmas y ya. 50 firmas por ahí más o menos. ¿ah? Allá en Chama, en San Carlos, yo creo que ha firmado ya casi toda la gente que vive ahí. Yo Sí, creo ya no hay que más sí. gente. O sea, el cuarto no es que está muy lejos de Baby Valderrama, porque entre el segundo y el tercero sí hay 1.000 firmas, que eso es un montón de firmas para esta área. Sí. Pero entre el cuarto y el tercero, pero entonces Baby no tiene chance en el panameñismo. No, ahí hay una decisión que se debe validar en el directorio nacional. Le hemos preguntado como 4 veces, lo vimos. De postular. Pero ya va por la parte del directorio, ¿viste? ¿no? Ya llegó al directorio, ya llegó al Cuidado, directorio. Tero, que te va a decir que tú lo incitas a contestar lo que tú quieres. Que se va a postular a entregar, que es el que ha estado haciendo el trabajo. Que yo te reitero, aquí hay que prestarle mérito a quien está haciendo el trabajo y que lo está haciendo dentro del colectivo y que se ha estado sacrificando y que ha estado caminando y que ha estado visitando a la gente. Es que aquí la gente piensa que, bueno, pues por mi nombre, por qué sé yo, mi abolengo, lo que sea, de repente yo voy a hacer que me van a postular. Pues no, es que eso no es así. A formar la fila. Sí, por supuesto. Y no es en referencia específica. Exacto. ¿Y por qué, Valderrama, por qué lo reservaron? ¿Para que no en ganara general. Baby? No, eso se reservó porque eso es un circuito que debe ser negociado en alianza, pero que en el proceso de reservarlo, de las cosas que se han conversado es que definitivamente que la mejor figura que nosotros vemos para que corra ahí, inclusive dentro de una alianza, es el candidato nuestro, porque es un muchacho joven, profesional, del área, no es que es alguien que tiene una casa de playa ahí, Sí, eso sino que es. vive, o sea, que creció allí, estudió en la escuela allí. Exacto. Que sabe los problemas reales de él. ¿Me explico? Eso es lo histórico en ese circuito. Ah. O sea, el que tiene una casa de playa y va. Y Ya siente que puede ser no, diputado allá. No siente, se convierte en diputado allá. Ya va, Eso es lo que pasa con el diputado. van varios, Exacto. van varios. Históricamente, Eso es lo con que pasa en excepciones, el diputado ha sido Muy por años. excepcional. Así es. Muy excepcional. Es un visitante de fin de semana. Exacto. Correcto. Exacto. Y de esa forma, obviamente, bueno, la política nada más es de fin de semana. Esa es parte de la crítica que hay. Que no sabemos si es el caso del señor Baby Valderrama. No sé si realmente de esa área. ¿Vive allá? No sé, o sea. Oriundo. No sé. Debemos invitarlo Chamero. un día al programa. Que se No remanga puedo los decir. pantalones de pesca. No puedo decir si él es oriundo de ese sector. No podía ser. Bueno, no sé si tú tienes esa información, yo no la tengo. Oriundo y jondeado. Sí, exactamente. Pero sí hay también las primarias del Partido Panameñista llegan en un momento importante por varias razones. Una, que para nadie es un secreto, el señor Juan Carlos Varela lo incluyeron en la lista de los funcionarios corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Eso debe tener algún tipo de impacto dentro del panameñismo o no? Ya, definitivamente que fue una noticia, primero, sorpresiva, pues no la esperábamos. Segundo, sin lugar a dudas, que tiene su impacto. Hombre, fue presidente de la República por nuestro partido, fue presidente del partido. Lo dije hace un momento en el noticiero, Atenógenes, y como lo reconoció Lombana ayer, para mí ser consecuente es algo bien importante. Y en ese sentido, así como recibimos con preocupación e hicimos fuertes señalamientos cuando a Ricardo Martinelli lo incluyeron en esa misma lista, asimismo tenemos que decir que es preocupante que a Juan Carlos Varela lo hayan incluido en esa lista y que es un tema que debe movernos a todos los panameños a cuestionarnos qué está ocurriendo con nuestra administración de justicia y pasar del cuestionamiento a los hechos en el sentido de que hay que hacer lo que sea necesario para mejorar la administración de justicia. Pero me quedo pensando algo que dijo, que fue sorpresivo. Sí, o sea, nosotros yo te digo, por ejemplo, en mi caso, porque era yo estaba en una notorio, reunión era en notorio que el Monsanto señor, cuando es notorio que el llegó la señor, noticia. es que es notorio que el señor Varela está en el caso de Brecht. No, pero sorpresivo, para mí también fue sorpresivo el anuncio de ese día. O sea, no era una cosa que se conocía hace semanas que iba a pasar. Que tú Sí, te- pero tú- nosotros somos periodistas, ¿no? En todo caso. Pero me refiero dentro del Partido Panameñista. Ah. No, porque nosotros no los que tenían que saberlo son en el gobierno de los Estados Unidos y la embajada de Estados Unidos. Nosotros ni una cosa ni la otra. En realidad,
No, pero Sabes que en el caso de es que mire el alcance de lo que venía de menciona. hace varias semanas Mire el alcance. diciéndose que eso iba a pasar en cualquier Es que momento. mire el alcance de No lo. así en el caso de Juan Mire el Carlos. alcance de lo que menciona el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en ese comunicado. O sea, en el caso del expresidente Ricardo Martinelli se habla de cuando fue presidente. En el caso de Juan Carlos Varela se habla de que cuando fue vicepresidente Ricardo Martinelli y después cuando fue presidente. Y eso no necesariamente es el elemento de sorpresa porque sabíamos que él fue vicepresidente con Ricardo Martinelli claro. y que después fue presidente. O sea, yo creo que ahí hay un elemento importante dentro de esto porque sí es cierto que de una forma u otra el Partido Panameñista estuvo vinculado al poder en los últimos 15 años, 10 de los últimos 15 años. Sí. Aun cuando haya habido 26 una meses pelea. Y después 5 años. Claro. De nuevo, en el caso de Martinelli, es público y notorio que sus hijos se habían declarado confesos en un proceso en Estados Unidos y se entiende que él es parte de ese proceso en los Estados Unidos. En el caso de Juan Carlos Varela, si bien hay un proceso de Odebrecht acá en Panamá, no se conoce que hay un proceso en Estados Unidos en contra de él, que sí es el caso De Ricardo Martinelli. de Ricardo Martinelli. Por eso sorprendió menos que a Martinelli lo incluyera que a Juan Carlos. Si allá hay algo, o es solamente por los procesos que hay en Panamá, o como alguna gente ha dicho, eso tiene que ver también con el tema de las relaciones diplomáticas con China, y es una decisión en donde la geopolítica también está incluida, no sé. Lo cierto es... ¿Pero piensas que responde más a Odebrecht o a China? ¿O a una mezcla de no ambas? tengo ningún elemento para saber qué puede haber considerado el gobierno de los Estados Unidos para esto, y lo que yo diga sería pura especulación. En todo caso, como lo dijimos ese día en el comunicado que inmediatamente sacamos, uno, ese es un tema que le corresponde aclarar y pronunciarse a Juan Carlos Varela. Dos, en el caso de nuestro partido, nosotros hicimos unas reformas a los estatutos en donde somos el único partido en Panamá que tiene en sus estatutos que una persona que sea condenada por actos de corrupción será expulsada del partido inmediatamente. No hay otro partido que tenga una norma parecida. Pero, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, tiene que ser alguien que sea condenado. ¿En primera o en última instancia? En firme. En No, firme. en firmes, claro, porque es que Ajá. tú no puedes agarrar y decirte, bueno, te denunciaron, te expulso. ¿Y qué pasa si después resulta que no te condenaron? Entonces, aquí hay un tema que es de sentido común, de que es cuando estés condenado. Entonces, y que nosotros consideramos que esto es un tema grave, por supuesto que sí. Hay una diferencia también entre uno y el otro. Juan Carlos Varela no es candidato a nada en esta elección. Ricardo Martinelli lo es. Y está diciendo que va a dinamizar la economía y que va a poner plata en el bolsillo de todo el mundo. Y eso para mí es muy difícil de lograrlo si tú estás en una lista de corruptos del principal socio comercial del país. Y ese es lo que hemos dicho. Y hombre, si Juan Carlos fuera a ser candidato en esta elección, diría exactamente lo mismo con respecto a él, pero no es candidato en esta elección. Ujú. Bueno, vamos a cambio y ya volvemos y seguimos hablando de este tema. Ya estamos de regreso con más. Oye, aquí, usted sabe que los televidentes son curiosos, ¿no? Aquí hay uno que me dice, pregúntale al licenciado Blandón por qué en la gráfica de su campaña su nombre y su apellido no tienen tildes. ¿De verdad? Ah, sí, ahí lo mandaron. Y sí, me sí, manda sí. la gráfica. Ahí está la gráfica. Yo ahí le está digo, la bueno, yo supongo que es porque a él hay mucha gente que le dice José y no José. Sí. Y las tildes... Y otros le dicen Blandon. No, no. Las mayúsculas antes no se tildaban. Entonces, mira, ahí está. ¿ves? Pero la No, gente es también puede ser curiosa. una- La gente es Pues yo curiosa. creo que porque Una está en licencia del mayúscula. marketing. No, y el cuestión es por José, sí. Es por José, Mucha ¿verdad? gente dice, bueno. José Blandon. Hombre, José Blandon, como dice. La Flor. pronunciación en inglés. Lo importante es que Panamá sí tiene tilde, ¿ah? Ahí sí no podían tomarse esa licencia. Sí. ah, bien. Curiosidades de la gente. Está bien. Sí. Oye, de la gente. Bueno, por cierto, nada más se puede pautar publicidad hasta hoy, específicamente. Es correcto. Hasta hoy. Hoy Que hoy se vence el... entra la veda. Hoy a las 12 de la A noche. las 12 de la noche. ¿Y cómo va la campaña de su esposa? Bien. Está volando. No sé, pregunto, ¿no?
Bien, está Bueno, trabajando, está caminando y buscando su Ella sí tiene competencia en ese circuito, no es que está sobrada. Más tengo o entendido. menos. ¿O no? No, ese circuito es competido. Sí, Hay ese otras circuito tres es personas competido. Y además ese circuito tiene una complejidad sociopolítica, que es que hay áreas que son áreas deprimidas de un sector como Chorrillo, Santana, el mismo Curundú, a pesar de que Curundú pues, ha sido mejorado, pero hay Santa Cruz, hay una serie de... Y áreas como Bellavista, El Cangrejo, qué sé yo, que son de otro nivel socioeconómico. Ese es un circuito bien complejo, desde el punto de vista de la conformación de la población. vive realidades muy distintas, ¿no? Muy distintas, Una correcto. cosa es la realidad de Bellavista, una clase media alta, a la realidad que se vive en Santa Ana. Ahora, ¿por qué su esposa piensa que este es el momento para ser candidata? Bueno, porque se lo habían planteado en ocasiones anteriores y siempre había supeditado sus aspiraciones a apoyar las mías. Y en esta ocasión pensó que sí, ya era el momento para hacerlo. Pues. Porque sí, es la respuesta. Sí. Aquí, aquí sí preguntan, su alcaldía también contrató a Odebrecht y otra persona dice, sentido común que no tuvo para haber contactado a Odebrecht en su alcaldía, o sea, la misma duda de... Es que, dos mira, varias cosas. Como le hemos dicho 1000 veces, en ese momento Odebrecht no tenía ningún impedimento legal para participar en una licitación, ni nosotros teníamos sustento legal para impedirle hacerlo, ni de otorgarle una licitación si efectivamente la comisión evaluadora así lo consideraba, que fue lo que ocurrió, una comisión evaluadora en donde no había solamente funcionarios del municipio, sino también 2 representantes del sector privado. Eso lo primero. O sea, no es que yo llegué y dije, yo le voy a dar la licitación a Odebrecht. Ahí hubo un procedimiento que se cumplió y demás. Segundo, yo creo que esto es importante dejarlo claro. Y eso, a entrevistas que en el pasado me has hecho, Flor, te lo he dicho. Una cosa es, para que haya un acto de corrupción, tiene que haber alguien que ofrezca dinero y otro que la reciba. Y puede decir, bueno, es que Odebrecht ofreció dinero en otras licitaciones. Sí, y si allá la recibieron, hubo un acto de corrupción. En este caso, ni nos ofrecieron ni recibimos. Pero además hay otro elemento que quiero dejar claro, es que en el momento en que ellos ganan la licitación con la alcaldía, ya ellos habían firmado un acuerdo con los Estados Unidos, que los tenía ellos sometidos a una supervisión externa de funcionarios norteamericanos, en donde ellos venían a Panamá a revisar los manejos de cuentas. Y suerte el domingo. Éxito. Gracias. Primaria del Partido Se Panameño. nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.